Bueno, mientras Juanma prepara su presentación. ¿Tienes? Os presento a Juan Manuel Dodero, uno de estos ponentes también con el que hace ya 2 años y pico empezamos a hablar para que estuviera aquí el día de hoy. Quería agradecerles a María, a Gregorio y a Juanma, que tantas veces hemos tenido que retrasar el Congreso por razones sanitarias, pero siempre han estado súper dispuestos a adaptarse a las fechas. Entonces, una oportunidad para agradeceros. Juanma es catedrático de Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Cádiz. Ha desempeñado anteriormente responsabilidades como director de la Oficina de Software Libre y como coordinador del Máster en Ingeniería Informática. Es licenciado en Informática por la UPM y doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente ejerce como secretario del programa de doctorado en Ingeniería Informática de la UCA y desarrolla su investigación en el terreno de las tecnologías informáticas de apoyo al aprendizaje y la computación creativa. Ha participado en un montón de proyectos, podría estar aquí un buen rato hablando de todos. Pero bueno, él está aquí hoy para hablarnos de la informática, las ciencias de la computación y su relación con el pensamiento computacional. Así que, cuando quieras. Muchas gracias, Cristian. Bien. Bueno, el objetivo de mi intervención, que espero sea controvertida, es arrojar un poco de luz sobre en mi opinión, creo que confusión existente alrededor de los conceptos de informática y pensamiento computacional, especialmente en relación a una serie de términos que aparecen habitualmente, sospechosos habituales, cuando se habla de pensamiento computacional, como es el término de STEM, de digitalización, transformación digital, competencia digital, ofimática, e incluso nombres que ya están en los borradores e incluso en las órdenes ya de nuevos currículum en el bachillerato, como tecnología y digitalización, que aparece en la de secundaria, o tecnología e ingeniería, que aparece en la de bachillerato. Y otros muchos términos, como ciencia de la computación, computing, bueno, y finalmente la informática. La agenda de la presentación, espero no agotarles, una primera parte de preliminares, con esta terminología y un argumentario, el grueso del análisis, que intentaré centrarlo en la educación superior, en la educación secundaria, en las enseñanzas medias, y en un análisis crítico a lo que se propone con respecto a lo que es o debe ser el pensamiento computacional, y que espero que abra un poco la discusión, en lo que pueda estar de la discusión de esta tarde de la mesa redonda, porque me tengo que ir antes de que termine, pero bueno, en una parte espero estar. Y acabar con consecuencias prácticas. Antes de nada, un poco de discusión terminológica, simplemente definir la informática como el conjunto de conocimientos científicos y las técnicas que hacen posible el tratamiento automatizado de la información con ordenadores o con otras cosas, dispositivos. Sinónimo de computación, se habla de informática en España y en Europa en general, se habla cada vez más de informatics, aunque no coincide el término informatics con la concepción de informatics al otro lado del charco. Al otro lado del charco se habla de computación en vez de informática, ¿vale? Y hay muchos términos. Yo me voy a referir de manera general a la informática, ¿vale? Ya sea como sinónimo de computing, computer science o del término informatics, pero en su concepción europea. Cada vez más se acepta informatics. Aunque en la concepción, digamos, norteamericana, pues tiene que ver más con el estudio de los procesos, para almacenar y obtener información, más allá de la automatización que sucede, más allá del intríngulis, de lo que sucede dentro, que es objeto de la ciencia de la computación, ¿vale? Bueno, se ha aludido en varias ocasiones a la definición de Win. Me alegro porque así me ahorro un tiempecito en la transparencia. No voy a repetir la definición de Win, simplemente de la definición operativa de Win. Lo que a mí sí me gusta resaltar es que se incide mucho, la propia Win lo hace, todos los autores, la mayoría de los autores que hablan a continuación de pensamiento computacional también lo hacen, en la transversalidad y en la universalidad.
ese ansia de universalidad. ¿Realmente el pensamiento computacional es para todos? ¿Es necesario para todos? ¿Es útil para todos? Bueno, pues yo esto me lo pregunto todavía, ¿vale? No solo yo. En la parte posterior del análisis, pues querré contar alguna parte donde hay quien también, hay otros bastantes autores que se lo preguntan, ¿no? Bien. Para meter más ruido aún en toda esta terminología, aparece el término como el STEM, ¿no? La ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Os voy a intentar poner un poco, bueno, ordenar un poco. Como buen informático, pues intento poner cajitas y tal, y ver un poco de orden en esta discusión terminológica. Y para ello he acudido a la primera parte, la parte de la S, la T y la E del STEM, y luego intentaré abordar brevemente la M, la de las matemáticas. Si vamos a la definición de ciencia, o si vamos a la tradición racionalista de la ciencia o de la ciencia empírica, la ciencia es un intento de entender y de explicar el comportamiento de algún aspecto de la naturaleza existente, física, que sigue existiendo y que existía cuando se pusieron las bases de la ciencia, del pensamiento moderno, ¿no? La tradición pues, más positivista científica se basa sobre todo en esa capacidad de entendimiento, de understanding, como la base de cualquier desarrollo científico. Pero también dentro de Popper y demás, se legitima la discusión sobre proposiciones no contrastables de las que pueden devenir aplicaciones tecnológicas, la tecnología. De hecho, la tecnología existe incluso antes que la ciencia. Los romanos tenían un desarrollo tecnológico tremendo antes de que por detrás de eso la ciencia moderna pusiera las bases del entendimiento que daba soporte a muchas de esas cosas, ¿no? Afortunadamente, pues gracias a la tradición bayesiana o a la probabilidad y a la estadística, pues nos hemos podido nutrir de una serie de métodos probabilísticos y estadísticos para desarrollar un amplio cuerpo de conocimiento en todas las disciplinas científicas y tecnológicas. Y especialmente, interesante, en la ingeniería, porque el conjunto de conocimientos construidos, sobre todo con un soporte matemático y cuantitativo, es la base de la ingeniería, cuya característica fundamental es la intención, la capacidad y el deseo de dar forma, de transformar, de construir capacidad transformadora. Bueno, no sé cómo traducirlo, pero Rosenblum habla de ello como shaping, ¿vale? Que aparte del understanding, está el shaping, que es característico de la ingeniería, aunque no exclusivo de la ingeniería. El shaping ha permitido, en ciencia y tecnología, ha permitido, especialmente a la ingeniería, ser una actividad transformadora del conocimiento científico en algo de utilidad práctica, si bien tradicionalmente enfocada en aspectos físicos, aspectos mecánicos, químicos, eléctricos, recientemente solo también biológicos, para poder transformar. Y, como decía antes, Paul Rosenblum, un matemático de la Universidad de South California, que recientemente retirado, denomina en un libro, en un ensayo, bueno, muchos artículos y en un libro recopilador, denomina shaping a esta capacidad, atribuida, ya digo, tradicionalmente a la ingeniería, pero que no solamente se limita a la ingeniería. Se pueden encontrar formas de shaping en todos los grandes dominios científicos, en las ciencias de la vida. Los ejemplos más notables en ciencias de la vida se hallan en la ingeniería genética, en la ingeniería biológica, cuyo rasgo característico es la capacidad de transformar o formar, crear nuevas formas de vida. También en las ciencias sociales, en las ciencias sociales y del comportamiento. Se puede encontrar esa capacidad transformadora, cuya base es el conocimiento, el understanding, generado en psicología, en sociología y en su parte, esa parte, digamos, del understanding, de la parte científica más alejada del shaping, ¿no? Pero que también tiene shaping dentro de las ciencias sociales. De hecho, a través de instrumentos tecnológicos oportunos se puede transformar el comportamiento y las actitudes humanas, incluso a gran escala. Las redes sociales no son más que una expresión reciente y muy eficaz de instrumentos de este tipo.
También en las artes y humanidades, que puede parecer más extraño, también hay shaping, también hay capacidad transformadora. De hecho, las artes y humanidades se interesan por cómo la expresión escrita, plástica, corporal, oral, etcétera, puede influir en los individuos, en la sociedad en su conjunto, y cómo moldea mentes, cómo moldea formas de pensar e incluso culturas. Decía Gabriel Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro. Arma. Un arma es un instrumento que expresa perfectamente lo que es la tecnología. Por último, la ciencia de la educación, a pesar de que pueden tener un encaje epistemológico más difícil en una clasificación tradicional, pero también incluye, independientemente, no me interesa, digamos, la clasificación, pero sí que incluyen una componente transformadora. Pues su mayor aspiración es transformar y dar forma a los individuos, individuos humanos, a través del aprendizaje. Bien, todo eso lo pone, como decía Paul Rosenblum, en un libro, se llama On Computing, desde la perspectiva de un matemático, donde a través de un procedimiento formal, basado en un enfoque relacional, analiza el encaje de la informática en las grandes disciplinas científicas, que se han confinado tradicionalmente en ciencias físicas, ciencias de la vida, ciencias sociales. Y analiza su relación con otras disciplinas en general y con las matemáticas en particular, que es la parte de la M del STEM que me quedaba. De hecho, Rosenblum dedica un capítulo entero a explicar cómo son las matemáticas. Cómo las matemáticas son parte de un dominio científico extenso que se atreve controvertidamente a llamar Computing Sciences. Reconoce la controversia que dicha subsunción puede originar, pero la argumenta racionalmente sobre la base de las siguientes ideas, muy de manera resumida. Recomiendo lectura del libro, pero bueno, de manera muy resumida habla de la información como el elemento fundamental de las estructuras que son objeto central de estudio de la informática y su relación con la transformación de la información, la transformación de información como un conjunto de procesos que permiten modificarla, el argumento de que la ciencia debe estudiar tanto las estructuras, la parte estática, como los procesos, la parte dinámica. Esto es algo muy informático. A los informáticos nos encanta hablar de lo estático frente a lo dinámico. Los elementos y sus relaciones, la parte estática, la foto fija, frente a lo dinámico, lo que cambia, los procesos, las transformaciones, en este caso la información, ¿vale? En el caso de la informática, las estructuras son la información y los procesos son la transformación de la información. También habla de la noción de que la existencia de interacciones sustanciales entre esas estructuras y estos procesos es central para dar soporte a un gran dominio científico. Todos los grandes dominios científicos tienen ambas cosas. Tienen shaping, tienen understanding y tienen interacciones entre las estructuras y los procesos. Con todo ello, propone... Yo creo que es de la pantalla, ¿no? Tiene que ser de la pantalla, ¿no? La que se va a apagar. Ah, mira. Bueno, efectivamente, la pantalla. Bueno, decía que la propuesta de Rosenblum es reconocer, bueno, controvertida, y que propone que un dominio científico tiene que tener understanding, shaping, interacciones y procesos, ¿vale? Y habla de la ingeniería como un aspecto particular de shaping cuando se hace con un enfoque matemático y cuantitativo. Pues bien, dicho todo esto, acabo con los preliminares, analizando un poco el papel de las matemáticas, de la pata que me faltaba, ¿no? Un ejemplo de la diferencia entre understanding y shaping. El matemático no se suele preocupar frecuentemente por si sus soluciones, se preocupa por las soluciones, se preocupa por la resolución de problemas,
pero no se preocupa tanto, no digo que no, pero no tanto, por si sus soluciones son computables. No le es tan relevante la problemática del shaping, de dar forma a algo que resuelva el problema de una manera, bueno, la programación, por ejemplo, ¿vale? Esta parte le suele dar más interés el ingeniero informático. Si se trata de dar solución a problemas de tratamiento de la información, ¿vale? Esa capacidad de dar forma, de proporcionar invenciones útiles, según Rosenblum, dice mucho sobre lo significativo que es un dominio científico. Y aquí la informática no tiene parangón, al menos en lo que se refiere a su capacidad de shaping, para transformar la información y así, entre comillas, salvar el mundo. ¿Por qué digo lo de salvar el mundo? Porque, bueno, últimamente hay muchas iniciativas muy loables alrededor del uso de las matemáticas para salvar el mundo. Por supuesto, se puede salvar el mundo con las matemáticas, pero es más fácil salvarlo con la informática. La informática en las universidades españolas, que es una visión particular, pero bueno, se estudia en facultades y escuelas de ingeniería y en titulaciones bajo el nombre de ingeniería informática. En cambio, las matemáticas, los estudios superiores en matemáticas, son habitualmente ofertados en facultades de ciencias, con toda la dignidad, con todo el honor, con todo el prestigio y últimamente mucha gloria comunicativa, más que la informática, que tiene muy poco tirón mediático y con poco shaping, o con menos shaping en las matemáticas. Rosenblum clasifica las matemáticas dentro de un gran dominio científico separado, similar al que ya Herbert Simon denominó ciencias de lo artificial. Y con ello aborda una nueva, bueno, un poco aventurado decirlo, pero una nueva epistemología complementaria a la tradicional de las ciencias de la naturaleza, en la que se fundamenta toda la tradición que valora científica, que valora casi en exclusiva, no del todo, pero demasiada importancia, a veces al understanding y muy poca al shaping. La diferencia entre las matemáticas e informática, ambas en el mismo Computing Sciences de Rosenblum, es que la informática pone el foco más interés en la parte más allá del entendimiento, del understanding, aún compartiendo toda la importancia y todo el interés del understanding matemático. De hecho, me gusta decir que la informática es hija de las matemáticas y de la ingeniería, ¿vale? Yo soy hijo de mi madre y de mi padre, pero yo no soy mi madre ni soy mi padre. Y reconozco la importancia de ambos en mi persona. Bueno, esto puede observarse un poco en la definición de las matemáticas y de la informática, o de informatics, incluso, en el otro lado del charco. Bueno, paso al análisis de esta concepción suscitada desde la aparición de la informática, desde mediados del siglo XX. Y sí queda bien recogida en los currículos educativos actuales, recientes y propuestos para el futuro en España. Comenzando por la educación superior. La educación superior en España, para analizar el papel de la informática, decir que se centra en 3 áreas de conocimiento: la ciencia de la computación, inteligencia artificial, los lenguajes y sistemas, y la arquitectura y tecnología. La arquitectura y tecnología más cercana al hardware, la ciencia de la computación e inteligencia artificial más cercana a las matemáticas, al fundamento matemático, y los lenguajes y sistemas informáticos los que aglutinan la mayor parte. Todos tienen shaping, pero aglutinan la mayor parte del shaping. Del shaping, al menos de la parte virtual, de la parte nueva, del software. Hay shaping en todos los sitios, ¿no? Pero es fundamental. De hecho, ingeniería del software, que es la parte de ingeniería tradicionalmente con shaping, está aquí, en lenguajes y sistemas informáticos. Las cosas específicas informáticas que se pueden analizar para ver cómo se tratan en educación superior, hay una serie de temas, no voy a desglosarlos evidentemente, de computabilidad, de inteligencia artificial, de estructura de la información, de ingeniería, de redes, de sistemas operativos, bueno. Y todo ello sobre la base de fundamentos matemáticos, fundamentos físicos y contenidos generales de ingeniería. Estos están extraídos muy resumidos, del libro blanco del grado que en el primer lustro de los años 2000
se estuvieron elaborando desde la NECA, o auspiciados por la NECA, para guiar el proceso de transformación de las titulaciones en los grados de Bolonia. Si uno analiza la cosa específica de la informática dentro del grado en Ingeniería Informática, poco menos de un 60%. Lo demás son todos fundamentos, matemáticos, físicos y de ingeniería. Si uno analiza el contenido en otras titulaciones, no en todas, pero sí en las más cercanas o en las que tienen algo, analizando los descriptores, los créditos europeos propuestos, pues uno ve que, y analizándolo sobre la troncalidad propuesta que es común a las distintas titulaciones que luego se puedan fundar, ¿no? Se puedan crear. Pues matemáticas, hasta la ingeniería automática, pues es escasa la participación en informática, y sí es notable y muy decente, pues ingeniería telemática, o en telecomunicación en la especialidad de telemática, ¿vale? Notable la propuesta, luego otra cosa es la realización o la implementación, ¿vale? Es curioso, en el análisis de estos contenidos, como un aspecto observable, cualitativo, como, por ejemplo, en el libro blanco del grado en matemáticas, que define varios perfiles de aplicación de los egresados, perfil docencia universitaria, perfil docencia no universitaria, perfil compañías de tecnología, perfil empresa de banca, seguros y no sé qué. Define, creo que son 6 o 7 perfiles. El único en el que no incluye la competencia, ¿no? Competencia disciplinar la llama el libro blanco. Informática, el único es el perfil docencia no universitaria. En todos los demás viene esa competencia, en ese no viene, como obligatoria. Bien. En enseñanzas medias, que supongo que será de mayor interés. En los currículums para ESO y bachillerato, en el que existía hasta hace poco, la semana pasada han aprobado el de ESO y el de bachillerato, hay un borrador, pues lo que existía de informática era TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Emplear TIC es comparable a usar, si nos intentamos retrotraer y olvidamos la virtualidad del software y de nuestros días y nos vamos a cosas más tangibles, nos vamos al campo, se estaría hablando de tecnologías agrarias. ¿Debería enseñarse tecnologías agrarias en vez de química y biología en enseñanzas medias? Se le puede dar la vuelta a esta pregunta y decirla, ¿debe enseñarse informática en enseñanzas medias? Hay quienes dicen que no se debe. De hecho, ahora veremos que en la propuesta actual para bachillerato desaparece, no está. Y dicen que no porque no se enseña informática porque no se enseñan tampoco medicina, derecho o periodismo. Aquí, bueno, una breve digresión. Creo que comparar los estudios de informática con los de medicina, derecho o periodismo no es muy preciso. Todos esos son estudios superiores compuestos de multitud de disciplinas cada uno. Por ejemplo, la medicina se basa en la biología, la química y la matemática, por citar solo aquellas cuya inclusión en los currículums de secundaria es indiscutible. La informática, con ese nombre, no es ningún estudio superior, o al menos ya no lo es desde los años 90, donde las antiguas licenciaturas se transformaron de manera generalizada en ingeniería. La ingeniería informática sí, constituye unos estudios superiores comparables a medicina, derecho y periodismo, ¿vale? Y, por supuesto, no tiene cabida en secundaria. Pero no así la informática, la disciplina, que es comparable a la matemática, la física y la química con grados universitarios, procedentes de la migración de las antiguas licenciaturas. La informática, por lo tanto, no es comparable a medicina, derecho, traducción o periodismo. Los cambios que trae la informática consigo están sucediendo a unos niveles metodológicos y más allá, afectan a todas las ciencias y a todas las ingenierías. Y este es el origen de la confusión que hay cuando se propone la informática como transversal.
Puede que el pensamiento computacional sea transversal. De hecho, bueno, la definición está y está aceptado. Hay poca investigación todavía, como bien se ha dicho en las ponencias anteriores, pero bueno. Pero la informática como disciplina, con un cuerpo de conocimiento propio y unas metodologías específicas, incluso para la parte didáctica, existe Computer Science Education y congresos de Computer Science Education desde hace 40 años, no es algo transversal. Y en el nuevo currículum, ¿qué sucede en el nuevo currículum? En el bachillerato, la asignatura de tecnologías de información desaparece, tecnología del TIC desaparece, y ¿aparece la informática? Pues la realidad es que no. No hay materia informática. Solo hay pensamiento computacional. Y aquí, digamos, está la controversia. Es algo distinto. En realidad, solo hay pensamiento computacional. No hay menciones a la informática o muy escasas menciones. Las menciones que hay son como un adjetivo, no como una disciplina. Bueno, mentira. La informática como disciplina sí que aparecía brevemente dentro de las materias de matemáticas en una versión del proyecto anterior. Una versión que se difundió, porque yo lo he localizado a través de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León, donde el término informática como disciplina aparecía en 3 menciones, para la modalidad de ciencia y tecnología, para la general y para la de ciencias sociales dentro de las matemáticas, de las asignaturas de matemáticas. Pero estas apariciones breves desaparecieron de la versión final que se sometía a consultas. Bueno, fijaos en aspectos fundamentales de la informática. Lo demás son las 15 menciones de informática y las 32 menciones de pensamiento computacional son relativas a recursos y medios informáticos, herramientas y simuladores, aplicaciones y programas, y, bueno, hay 6 menciones a sistemas informáticos, ¿vale? O sea, precisamente el objeto del shaping, el objeto del shaping informático es crear esos sistemas dentro de la materia de matemáticas. Y esas 3 como disciplina desaparecieron, ¿vale? Las de pensamiento computacional aparecen. Aparecen como competencia, como disciplina. En el borrador no queda claro si se refiere al pensamiento computacional como una competencia o como una disciplina. Queda muy, muy difuso. O como cuerpo de conocimiento, como un tópico ahí dentro de una lista de temas. Dice, este es el que hay que tratar. Y aparece muchas veces, más veces que la informática. Esta confusión curiosamente se ve más agudizada en tecnología e ingeniería, donde aparece 0 veces. Al menos en matemáticas aparece. El proyecto borrador considera la tecnología e ingeniería como una competencia al mismo nivel que la competencia digital. Habla de la competencia tecnología e ingeniería. Además de considerarla una materia donde se tratan en exclusiva las tecnologías basadas en fundamentos físicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, etcétera, tradicionales. Vamos, que la tecnología y digitalización que está incluida en la de secundaria, en cuanto uno pasa al bachillerato, se ve limitada a las tecnologías no digitales. Desaparecen las tecnologías digitales, no hablemos ya de las tecnologías informáticas, porque si no aparece la palabra, pero las tecnologías digitales desaparecen de tecnología e ingeniería. Ni siquiera se reconoce que existen tecnologías informáticas. No digamos ya sistemas informáticos o tecnologías digitales. Si no se va a reconocer, si no se reconoce la informática como materia, al menos aquella materia donde sus contenidos tendrían sentido, es decir, donde están las habilidades de shaping, pues debería aparecer una mención, pues 0. Y en cuanto al currículum ya aprobado esta semana, se ha aprobado, o sea, salió en BOE, de la enseñanza de la ESO, las menciones
aparecen muy escasas en cuanto, son muy escasas las menciones al término informática, una como programación informática, dos como sistemas informáticos y el resto aplicaciones, recursos, etc. Todo ello trufado de competencias de pensamiento computacional, competencias digital y tecnologías digitales, que esas sí aparecen pues, en numerosas ocasiones, por ejemplo, pensamiento computacional, 28 menciones, igualmente, con esa confusión entre si es disciplina o es cuerpo de conocimiento o es competencia o exactamente qué es. Bien. El núcleo de la conferencia, el concepto de pensamiento computacional, aparte de las definiciones numerosas que hay, ha recibido también críticas. Entonces yo quiero contar la parte crítica, el análisis crítico del concepto de pensamiento computacional. Y para ello me centraré en lo que dicen autores como Peter Denning o Michael Kaspersen o Enrico Nardelli o Mark Gasdiel alrededor de estas definiciones. Esto no lo digo yo, sino lo dicen estos autores. Bueno, yo tengo mi propia opinión, a veces coincido, a veces más, a veces menos, pero bueno, quería relatar esta parte. Han escrito numerosos ensayos donde resumen, sobre todo Peter Denning lo hace muy bien, 4 problemas en la definición de Wing de pensamiento computacional. Primero, la ausencia de modelos computacionales subyacentes. La ausencia de métodos de evaluación, que afortunadamente hay gente trabajando en ello para que esto se mejore. La puesta en duda sobre la universalidad. ¿De verdad el pensamiento computacional es para todos? Y sobre su necesidad de inclusión como cuerpo de conocimiento dentro de del terreno educativo, ¿no? Bueno, vamos a tratar por parte estos. Wing catalizó la discusión alrededor del pensamiento computacional e impulsó llevarlo a las escuelas de secundaria, que es algo muy positivo. Denning, de hecho, lo apoya, pero pone pegas al entusiasmo alrededor del pensamiento computacional como una forma de redefinir la informática. Un ejemplo, las formulaciones originales del pensamiento computacional ponían el énfasis en la orientación a objetos y la programación orientada a objetos como la forma de pensar por excelencia en informática, para el desarrollo de software e incluso de la simulación. Esto es una visión muy estrecha y anticuada y nada empírica. Es decir, no hay pruebas empíricas de que la orientación a objetos haya sido un buen paradigma para la construcción de software. ¿Por qué no otros paradigmas, incluso anteriores, existentes a la orientación a objetos? Paradigmas surgidos de las matemáticas, más cercanos a la matemática, el paradigma funcional. Si preguntamos a un matemático, seguro que el paradigma funcional le parece mejor que el orientado a objetos. Al menos así fue desde que John McCarthy, inspirado en el lambda calculus que ideó el director de tesis de Alan Turing, sentó las bases de lo que hoy día se conoce como informática. Ese paradigma funcional, pues, por lo que fuera, cayó en desuso. En los años 80 llegó el paradigma de orientación a objetos, lo inundó todo. Supuestamente es bueno para la informática, pero eso no está demostrado empíricamente. Y ahora, de repente, vuelve a estar de moda el paradigma funcional porque parece ser que se adapta mejor al Big Data y demás. Bueno, todo esto sucede por una visión demasiado estrecha en el concepto de abstracción. El concepto de abstracción que propone Wing y el de la definición del pensamiento computacional. De hecho, bueno, Ajo propone que las abstracciones deben responder a modelos computacionales y que hay muchos modelos computacionales. El tradicional, la máquina de Turing, pero también los más, iba a decir modernos, no son modernos, son también antiguos. Las redes neuronales profundas son antiguos, solo que hoy tenemos muchos más datos para poder explotarlos y que no se manejan de la misma manera unos que otros. Los primeros, las máquinas de Turing, uno puede actuar sobre ellos, depurarlos, comprenderlos, explicarlos, sobre los otros no. Centrar todo en una abstracción, en un modelo computacional y no en otro, pues puede ser no acertado.
Entonces, la ausencia de este concepto del modelo computacional subyacente es un error. Es verdad que para que un modelo sirva para desempeñar un cierto trabajo hace falta abstracción, descomposición, todo lo que la definición de Wien dice, pero no es suficiente. Hay que saber cómo se comporta la máquina a la que le vamos a hablar y a la que le vamos a pedir. El segundo problema de la definición de Wien tiene que ver con esa sugerencia de que cualquier secuencia de pasos constituye un algoritmo. Es cierto que un algoritmo es una serie de pasos, pero los pasos no son arbitrarios, sino que deben servir para controlar un cierto modelo computacional, y hay que conocerlo, cómo se comporta. No es lo mismo controlar una máquina de Turing que controlar una red neuronal profunda, o intentar explicarla, no es lo mismo. En un caso se puede, en otro caso está por ver. No son situaciones de la vida real, como comentan hasta la saciedad las múltiples definiciones de pensamiento computacional, las que la informática aspira a resolver. Son situaciones manejadas por ese modelo computacional ausente en el pensamiento computacional. Segundo problema, la ausencia de métodos de evaluación. Bueno, este problema hasta cierto punto, porque ya veo de las presentaciones anteriores que se está trabajando en ello y que cada vez hay más propuestas, ¿no? Pero bueno, Denning dice, por ejemplo, que sería beneficioso para los estudiantes aprender a enfocar y a evaluar el pensamiento computacional como una habilidad. Pero no hay consenso en qué constituye una habilidad de pensamiento computacional. Dice que los métodos son poco fiables. Una habilidad se adquiere con el tiempo, con la práctica, y no son conocimientos básicos o hechos de información. Antes me parece que en la ponencia de María hablaba de conceptos, prácticas y actitudes, no actitudes no eran, perspectivas, efectivamente. Y que había mucho de conceptos, en el diagrama puso la mitad en prácticas y 0 en perspectivas. O sea que hay que avanzar en esa parte, la parte de la parte práctica, de las competencias. Y la mayoría de los métodos, algunos resumo aquí, asumen que el cuerpo del conocimiento del pensamiento computacional es el conductor del desarrollo de estas habilidades y son conceptos informáticos. Hace falta algo más. Bien. En consecuencia, lo que estamos haciendo es testear el conocimiento de los estudiantes. Testeamos el understanding, pero no estamos testeando bien la capacidad de shaping. Cabe la posibilidad, dice Denning, me parece que un estudiante con buena calificación en las pruebas para intentar explicar e ilustrar lo que es la abstracción y la descomposición y todos esos conceptos, sea un diseñador de algoritmos, dice, incompetente o insensible. Y la parte de insensible es casi más grave, ¿vale? Porque además tiene que ver con lo anterior, con saber cuál es el modelo computacional y con saber qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, con una red neuronal profunda. Hace falta guías, niveles, etc. Bueno, este es el segundo bloque de críticas al concepto. Tercera crítica, la universalidad. Wien afirma que el pensamiento computacional es bueno para todos. ¿Esto es cierto? Kaspersen y Nardelli hablan en este artículo, Informatics as a Fundamental Discipline for the 21st Century. Bueno, esto es discutible también. O sea, pero es distinto a la universalidad del pensamiento computacional frente a la universalidad de la informática. Wien dice que el pensamiento computacional mejora las habilidades cognitivas generales y Gassdial le responde diciendo que no hay evidencias de esto, que el pensamiento computacional es como el nuevo latín. Se supone que aprender latín mejora las capacidades cognitivas, pero ¿hay evidencias de que de verdad las mejore? No estamos considerando al pensamiento computacional como hay que aprender pensamiento computacional porque esto me mejora el aprendizaje de otras cosas. Pues esto hay que ponerlo en solfa. De hecho, Nardelli se pregunta
que hace al pensamiento computacional mejor que cualquier otra forma de pensamiento. Es que no hay evidencia. O sea, no solamente no hay evidencias, sino que hay artículos que proponen, como este de David Hemendinger, dice, una llamada a la modestia. O sea, parece como si los informáticos, la manera de pensar de los informáticos fuera mejor que otras maneras de pensar. Para nada. Para nada. Y al intentar este ansia de universalidad del pensamiento computacional, parece que se quisiera dar ese mensaje. Y no es cierto, entre otras cosas porque no está demostrado. Denning propone que el foco debe ponerse en hacer que los estudiantes aprendan a diseñar cómputos útiles y fiables en algún dominio de interés para ellos y dejar los niveles avanzados de diseño computacional para los campos que dependen fuertemente de la computación o de la informática. De hecho, el pensamiento computacional, dice Denning, que beneficia principalmente a aquellos que diseñan cómputos. La proclama de que es beneficioso para los no diseñadores computacionales no está sustanciada. Recordemos la diferencia de Schlossenblum entre understanding y shaping. De nuevo aquí el ejemplo o el fracaso, podemos decir, de la orientación a objetos como paradigma general de aprendizaje de la programación. La programación orientada a objetos aparece como obligatoria en el grado de informática, en los libros de grado, libro blanco, pero incluso en el de telecomunicación. También parece que tiene que ser el enfoque orientado a objetos. Cuando en informática no está demostrado que eso haya funcionado. De hecho, últimamente tiene muchas críticas. Y en cambio, las queremos exportar a otros campos. Pues, bueno. Y la última crítica, en cuanto a la necesidad. Dice Nardelli, ¿realmente necesitamos adoptar el pensamiento computacional dentro de un cuerpo de conocimiento, de una disciplina aparte? Enrico Nardelli, de que cada campo académico proclama su propia forma de pensar. Pensamiento ingenieril, pensamiento científico, pensamiento económico, pensamiento de sistema, pensamiento matemático, pensamiento lógico. Pero dice que la definición de computational thinking, que se atreve a dar una, dice que el computational thinking tiene que servir para comprender por qué la contribución fundamental de la informática a la ciencia es el cambio de la resolución de problemas a hacer que se resuelvan los problemas. Es decir, el shaping de Rosenblum. Es decir, poner instrumentos, habilidades y una teoría o un understanding fundamentado y extendido, más allá del nuclear esencial matemático, para la resolución automatizada de problemas. Bueno, ¿y esto quién lo proporciona? La informática. ¿Vale? Aquí me gusta, hay una escena de cuando España de baloncesto, la selección española de baloncesto ganó me parece fue el Mundial de Japón, bueno, no me acuerdo qué campeonato, que sale Pepo Hernández en una escena, una entrevista que le hacían, y dice, baloncesto. Bueno, pues yo digo, informática. Han suprimido este término, no sé por qué, ¿no? Pero y se ha sustituido por los eufemismos del principio. La adopción del pensamiento computacional sucede cuando hay una oferta educativa que hace que las personas aprendan a ser más eficaces en su trabajo a través de la informática. Si lo comprenden, desarrollan un poco de conocimiento de informática, serán capaces de apreciarlo y de desarrollar su pensamiento computacional. El pensamiento computacional debería servir, según Nardelli, solo como una explicación breve de por qué la informática es un campo científico nuevo e independiente y para argumentar la necesidad de enseñar informática en más escuelas. No para todos, pero sí en más escuelas. Pero cada vez más la gente considera el pensamiento computacional como un campo nuevo, diferente, distinto, como un eufemismo. ¿Vale? Quizá el eufemismo, junto con STEM, más exitoso. Dar pábulo a esta concepción conlleva una actitud arriesgada. Los pedagogos se preguntan, como antes se ha dicho, ¿cómo podemos estar seguros de que el pensamiento computacional es realmente eficaz en educación?
los profesores quieren conocer los métodos, las herramientas para enseñar y cómo pueden aprender a enseñarla. Los padres a veces están contentos porque parece que la escuela finalmente ha empezado a alinearse con la sociedad digital, y otras veces están preocupados porque dice, ¿qué le va a suceder a mis hijos en el futuro si solo aprenden a codificar en el lenguaje de moda y de repente este se queda obsoleto? Hay un artículo de Michal Harmony muy interesante al respecto, está por aquí, que no me meteré en él porque creo que después de la comida hay una ponencia de Alberto Valero sobre este tema, sobre el tema de la diferencia entre codificación, programación, etc. ¿Vale? Y finalmente, en otros países, en el análisis que hacen estos autores, sobre todo Nardelli y Kaspersen, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia, el pensamiento computacional no es una asignatura nueva que enseñar, ni siquiera en muchos casos, en estos casos, de manera transversal, sino lo que se debe enseñar en las escuelas es informatique, en Francia, o computing, o computer science, como se la quiera llamar. Como tampoco se enseña pensamiento lingüístico ni pensamiento matemático, sino lengua y matemáticas. Además, las competencias de lengua y de matemáticas se ven reforzadas por su empleo en otras disciplinas, además de las propias. ¿Vale? Esto no sucede con la informática, con el pensamiento computacional. Bien. Para concluir, centraré las conclusiones en abrir la discusión, espero que para esta tarde. Primero, sobre los numerosos eufemismos. En mi opinión, STEM, pensamiento computacional, digitalización, TIC, aunque tienen su sentido, se usan muchas veces incorrectamente como una manera de evitar el término informática. De hecho, el texto del Real Decreto, del borrador del Real Decreto, está repleto de contenidos y competencias de digitalización y otros conceptos muy cercanos, rondando la informática, pero bordeándola. Segunda consecuencia, o segunda consecuencia a concluir. Una consecuencia práctica de lo que se hace en secundaria y de lo que hay en educación superior. ¿Qué concepto, qué concepción tienen los alumnos de bachillerato sobre lo que es la informática tras cursar, me da igual, el bachillerato nuevo o incluso el antiguo? El nuevo todavía más complicado, esta concepción que el antiguo, pero igual. Hay dos situaciones. Pueden ser el alumno egresado del bachillerato que accede a la universidad, que elige sus estudios, pueden ser víctimas de un, entre comillas, fraude académico y elegir como carrera universitaria una de las llamadas STEM y encontrarse con que acaban por no estudiar nada o muy poco de informática. Y la segunda parte, otros alumnos eligen estudiar ingeniería informática creyendo que van a pasar una placentera vida delante del Office y jugando videojuegos. Y sorpresa, tienen que estudiar informática, que hasta ese momento no sabían exactamente lo que era. Y matemáticas. Y tecnología también, hay que estudiar. Hasta digitalización. Hasta que llegue la computación cuántica, tendrán que estudiar digitalización. Incluso tienen que desarrollar su pensamiento computacional. En no pocos casos tienen que desarrollar esas capacidades aún más de las que ya traen consigo. Todo esto lo comentan Denning y Tedre en las aplicaciones del pensamiento computacional más allá, ya en el campo profesional, en un artículo más reciente, que recomiendo su lectura. Bueno, y para acabar, voy a intentar acabar con las conclusiones con un vaticinio que no es mío. Es de Konrad Wolfram, autor, junto a su hermano Stephen, de los famosos, el buscador Wolfram Alpha y el programa Mathematica, y que lo que proponen, si seguimos la idea de esa apropiación positiva, de que se introduzca lo más cercano a la informática y al pensamiento computacional dentro de la matemática, bueno, al menos está positivo, y que
Conrad Wolfram la describe pormenorizadamente en este libro, en The Math Fix. Esto puede hacer correr el riesgo que, desafortunadamente, han sufrido las asignaturas de latín en secundaria, motivado por ser considerado una lengua muerta. Siguiendo el mismo argumentario, las matemáticas en su enfoque actual pueden llegar a ser una ciencia muerta, siguiendo el criterio que se usa para calificar como tales a las lenguas, es decir, su falta de uso en el mundo real. ¿Qué puede pasarle a la ingeniería en general? Bueno, aquí no he encontrado muchas evidencias al respecto, más allá de la bajada brutal de solicitudes de acceso a titulaciones de ingeniería en general, ¿vale? Informática también, tal y como se refleja en las notas de corte en los últimos años. Lo que sí se puede decir es que la tecnología e ingeniería, tal y como las nombra el currículum del bachillerato, la tecnología y la ingeniería siempre se han desarrollado como respuesta a conflictos bélicos. Y que las guerras actuales, la ciberguerra, es algo propio de una disciplina insultantemente joven, medio siglo, desde mediados desde el año 45, no es nada, como es la informática. Digo medio siglo porque se supone al padre de la informática Alan Turing, aunque con Alonso Church seguramente ya hizo sus primeras fases como para poder hablar de la disciplina, pero bueno. Trabajo futuro después de las conclusiones. Bueno, el futuro ya está aquí. El futuro empezó en el 45 con Alan Turing. Y está dentro de esos conflictos bélicos actuales donde se valora el conocimiento de las tecnologías que constituyen la informática. Hace poco le vi en una entrevista a un tertuliano decir, 3 días antes de que saltara la guerra de Ucrania, decir que para qué formar a los ucranianos en el manejo de armas, que eso era una barbaridad, que no tenía sentido. Las armas hoy día son distintas, las mismas de antes y otras muchas más. Así que, ¿le seguimos poniendo otra piel a la informática o le cambiamos las tripas al resto? Sea cual sea la respuesta, esto exige la colaboración de todos. Matemáticos, matemáticas, ingenieros, ingeniería, informáticos, informática, de todos y todas.